Buenas, nosotros vamos a hablar de función somatosensitiva, dolor, cefalea y regulación de la temperatura. Comenzamos. Sistemas sensitivos. El sistema sensitivo está diseñado para llevar al sistema nervioso central información del tacto, temperatura, posición corporal y dolor relacionada con estructuras profundas y superficiales del cuerpo. Las neuronas sensitivas se pueden dividir en tres tipos, que varían en distribución y sensación detectadas: somática general, somática especial y visceral general. Los sistemas sensitivos se pueden conceptualizar como una asociación seriada de neuronas que constan de un primer, segundo y tercer orden. Las neuronas de primer orden transmiten información sensitiva de la periferia al sistema nervioso central. Las neuronas de segundo orden se comunican con varias redes reflejadas y vías sensitivas en la médula espinal y viajan directamente al tálamo. Las neuronas del tercer orden llevan información del tálamo a la corteza cerebral. Modalidades sensitivas. La experiencia somatosensitiva se puede dividir en modalidades, un término que se utiliza para las distinciones cualitativas y subjetivas entre las sensaciones como el tacto, el calor y el dolor. Estas experiencias requieren el funcionamiento de los receptores sensitivos y las estructuras del prosencéfalo en el tálamo y la corteza cerebral. La experiencia sensitiva también incluye la discriminación sensitiva cuantitativa o la capacidad para distinguir entre diferentes grados de estimulación sensitiva. Las terminaciones receptivas de diferentes neuronas aferentes son muy sensibles a formas específicas de energía física y química. Pueden iniciar potenciales de acción ante varias formas de energía con altos niveles, pero generalmente se ajustan para ser diferencialmente sensibles a bajos niveles de un tipo particular de energía. Valoración clínica de la función somatosensitiva. La valoración neurológica de la función somatosensitiva incluye hacer pruebas de la integridad de los nervios raquídeos segmentados, un punto preciso presionado en la piel de la planta del pie que provoca un reflejo de retirada y una queja de dolor de cutáneo, confirma la integridad funcional de las terminales aferentes en la piel, la vía completa a través de los nervios periféricos del pie, la vía completa a través de los nervios periféricos de la pierna, el muslo hacia los ganglios de la raíz dorsal sacra S1 y a través de la raíz dorsal al segmento de la médula espinal. Las pruebas se realizan en cada nivel segmentario o dermatoma, moviéndose hacia arriba a lo largo del cuerpo y el cuello, desde los segmentos coccygeos hacia los niveles cervicales para probar la integridad funcional de todos los nervios raquídeos. Teorías del dolor. Existen dos teorías de la especificidad y del patrón. La primera es considerar al dolor como una modalidad sensitiva independiente evocada por la actividad de receptores específicos, que transmite deformación a los centros o regiones. Del patrón, compuesta por un grupo de teorías, comparten terminaciones o vías con otras modalidades sensitivas. La teoría de la compuerta del control. El siguiente, por favor. De control, una modificación de la teoría de la especificidad fue propuesta por Melzan igual en 1965 para explicar los desafíos planteados por la teoría de patrones. Las neuronas internunciales es involucrada en el mecanismo de compuertas que son activadas por fibras de gran diámetro de propagación más rápida que llevan la información táctil. Mecanismo y vías de dolor. El dolor se considera en el contexto de una lesión de los tejidos el término nocicepción, que significa sensación de dolor y proviene del latín nocere, que es lesionar. Se definen objetivamente como estímulos de tal intensidad que provocan o casi provocan el daño tisular, el reflejo de la retirada y retirar de forma refleja a una parte del cuerpo del estímulo que es nociceptivo. Los mecanismos de dolor son múltiples y complejos. Las vías están compuestas por neuronas de primer, segundo y tercer orden.
Las de primer orden, sus terminaciones receptivas detectan estímulos que amenazan la integridad de los tejidos inervados. Las neuronas de segundo orden están localizadas en la médula espinal y procesan la información con nociceptiva. Las neuronas de tercer orden proyectan información dolorosa al cerebro. Receptores y mediadores del dolor. Son receptores que se activan por estímulos nocivos en los tejidos periféricos. Estas terminaciones receptivas de las fibras periféricas del dolor son terminaciones nerviosas libres, que se encuentran distribuidas en la piel, la pulpa dental, el periostro, las meninges y algunos órganos internos. Los potenciales de acción nociceptivos son transmitidos por medio de dos tipos de fibras aferentes y fibras mielina y fibras C-amielina, que es un dolor por inflamación o agresión pulpar, que esta empieza con un daño celular y permeabilidad de la base, de la báscula, escape de líquidos y mediadores químicos. Tenemos la bradicina, que es el dolor que esto nos produce los mastocitos, y al desarrollar la histamina incrementa otra vez la permeabilidad vascularizada. Tipos de dolor. El dolor puede clasificarse según su duración, agudo o crónico, ubicación, cutáneo profundo y visceral y sitio de referencia. Dolor agudo y crónico. La clasificación más ampliamente aceptada del dolor es de acuerdo con su duración. El dolor agudo es aquel que es provocado por una lesión de los tejidos corporales y la activación de estímulos nociceptivos en el sitio de daño local. Por lo general es de corta duración y tiende a resolverse cuando se soluciona el proceso patológico subyacente. El dolor crónico es aquel que persiste durante más tiempo del que se puede esperar de forma razonable después del acontecimiento que lo provocó. También encontramos el dolor asomático, cutáneo y profundo. El dolor también se puede clasificar según su localización. El dolor cutáneo surge de las estructuras superficiales. Es un dolor agudo con una cualidad ardorosa que puede ser abrupto o de inicio lento. El dolor visceral tiene su origen en los órganos viscerales y es uno de los dolores más frecuentes producidos por una enfermedad, aunque es similar al dolor somático en muchas formas. Tanto los mecanismos neurales como la percepción del dolor visceral difieren del dolor somático. Por último, también tenemos el dolor referido. El dolor referido es aquel que se percibe en un sitio distinto de su punto de origen, pero que está inervado por el mismo segmento espinal. Valoración del dolor. La valoración cuidadosa del dolor ayuda a los médicos en el diagnóstico, el tratamiento y el alivio del dolor de la persona. La valoración incluye aspectos como la naturaleza, intensidad, localización e irradiación del dolor. Al igual que con otros estados patológicos, es preferible eliminar la causa que tratar simplemente el síntoma. Una historia clínica cuidadosa suele aportar información acerca de los factores desencadenantes, como por ejemplo una lesión, una infección o enfermedad. Y el sitio del estímulo nociceptivo, que por ejemplo son el receptor periférico o víscera. La anamnesis completa del dolor debe incluir lo siguiente. Primero, inicio del dolor, descripción, localización, irradiación, intensidad, cualidad y patrón de dolor, cualquier aspecto que lo alivie o que lo agrave y reacción personal del paciente ante el dolor. Tratamiento del dolor. Los métodos terapéuticos para control del dolor agudo y crónico difieren en gran medida. En el dolor agudo, el tratamiento está dirigido a proporcionar alivio al interrumpir el estímulo nociceptivo. Tratamiento del dolor agudo. El dolor agudo debe controlarse de manera profunda y se deben administrar medicamentos antes de que el dolor se vuelva intenso. Esto permite que la persona esté mucho más cómoda y activa para asumir la principal responsabilidad de su propio cuidado. El tratamiento del dolor crónico requiere atención temprana para evitar el dolor y un control inadecuado de los brotes agudos. El tratamiento específico depende de la causa, la evolución del problema de salud subyacente, así como la expectativa de vida de la persona. Tratamientos de dolor. Encontramos dos, tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico del dolor,
A menudo se utilizan varios métodos no farmacológicos. Entre ellos están las intervenciones cognitivo-conductuales, factores físicos como pueden ser el calor y el frío, y el electroanalgesia. Intervenciones cognitivo-conductuales. Estas intervenciones con frecuencia son útiles para personas que presentan dolor agudo y crónico. Estas incluyen relajación, distracción, valoración cognitiva, imaginación, meditación y biorretroalimentación. Si la persona está sujeta a una operación o procedimiento doloroso, es ideal enseñar estas técnicas antes de que comience el dolor, como por ejemplo antes de la cirugía. Factores físicos. El frío y el calor son factores físicos que se utilizan para aliviar el dolor. Esta opción depende del tipo de dolor y en muchos casos de la preferencia personal. El calor se ha utilizado durante mucho tiempo para aliviar el dolor. Este dilata los vasos sanguíneos y aumenta el flujo sanguíneo local. Por último, tenemos analgesia inducida por los estímulos. Este tipo de analgesia es uno de los métodos conocidos más antiguos de alivio del dolor. Los métodos de estimulación eléctrica incluyen TENS, electroacupuntura y neuroestimulación. Y por otro lado tenemos el tratamiento farmacológico del dolor. Se han utilizado analgésicos durante muchos años para aliviar el dolor de corta duración. Un analgésico es un medicamento que actúa en el sistema nervioso para disminuir o eliminar el dolor sin inducir la pérdida de conciencia. Los analgésicos no curan la causa subyacente del dolor, pero consumirlos de manera adecuada puede evitar que el dolor agudo se vuelva crónico. Aquí encontramos analgésicos no opiáceos. Los analgésicos orales no opiáceos de uso frecuente incluyen ácido acetilsalicílico, otros AINE y paracetamol. Los analgésicos opiáceos, el término opáceo o narcótico, se utiliza para referirse a un grupo de medicamentos naturales o sintéticos que tienen acciones semejantes a la morfina, por ejemplo. El término antiguo opiáceo se empleaba para designar medicamentos derivados del opio, que era morfina, codeína y muchos otros congéneres semisintéticos de la morfina. Por otro lado, tenemos los analgésicos complementarios. Los analgésicos complementarios incluyen medicamentos como los antidepresivos, tricíclicos, anticonvulsivos y ansiolíticos neurolépticos. El hecho de que el sistema de supresión del dolor tenga sinapsis no endorfínicas hace surgir la posibilidad de que medicamentos potentes de acción central no opiáceos pueden ser útiles para aliviar el dolor. Bueno, las alteraciones de la sensibilidad se manifiestan con pérdida o disminución de las diferentes modalidades y con fenómenos denominados positivos, causados por la difusión del sistema sensorial, y los fenómenos positivos más frecuentes son las sensaciones anómalas descritas como hormigueo, hinchazón, denominadas parestesias. Siguiente diapositiva, por favor. Los términos utilizados para describir las alteraciones sensitivas son hipoestasia, que es la disminución de la sensibilidad, anestesia, que es la pérdida completa de la sensibilidad, hipoalgesia, que es la disminución de la percepción del dolor, parestesia, que es la sensación anormal, espontánea como hormigueos, hinchazón y quemazón. Disestesias, que es la sensibilidad normal dolorosa relacionada o no a un estímulo. Hiporestesia, creo que dije lo mismo. Alodinia, que es el dolor a la respuesta a un estímulo normal, no doloroso como el tacto. Y con el falta hiperalgesia, que es el dolor exagerado en respuesta a un estímulo doloroso. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tipos especiales del dolor. Cuando es crónico, que son más de 3 meses, se clasifica según su origen, ¿ya? Está el dolor somático, como articulaciones o músculos, dolor visceral, como estómago, vesícula biliar, dolor referido como miembro superior izquierdo en angina, dolor neuropático como neuralgia. Siguiente diapositiva. Bueno, también está según sus características como dolor pulsátil, que es la migraña, dolor lancinante, que es neuralgia, dolor opresivo, que es cefalea tensional, dolor punzante, que es pleurítico, dolor sordo, que es neoplasia,
dolor cólico, que es nefrótico, dolor urente, que es quemante, que puede ser por el zóster. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando de la cefalea es una forma de dolor más frecuente en la raza humana. En todo el mundo ha experimentado esta forma de dolor en alguna ocasión y casi la mitad de la población lo sufre, ¿no? Casi el 20% lo sufre de forma recurrente. Ahora, la cefalea es un síntoma que puede ser debido por múltiples causas y la gran mayoría de las cefaleas son de causa benigna, ¿no? Salvo excepciones, el cerebro no duele y el dolor se produce por la activación de los receptores. Siguiente. Bueno, la clasificación de las cefaleas puede ser cefaleas primarias, puede ser migraña, cefalea de tipo tensión, cefalea en racimos, cefalea trigémino autónomo. Otras cefaleas primarias pueden ser cefaleas secundarias, cefaleas atribuidas a un traumatismo craneal. Siguiente diapositiva. Bueno, seguimos con las cefaleas atribuidas a enfermedades vasculares intracraneales, cefaleas atribuidas a enfermedades no vasculares intracraneales, cefaleas atribuidas a abuso o supresión de sustancias, atribuidas a una infección, alteraciones de la hemostasia o alteraciones del cráneo, nuca, nariz o ojos o trastorno psiquiátrico. La migraña afecta mayormente a las mujeres y se piensa que son hereditarias como un rasgo autosómico dominante con penetración incompleta. Está bien establecida la teoría de que durante la migraña se activa el nervio trigémino, la estimulación de las fibras sensitivas trigeminales causan la liberación de neuropéptidos, por lo que se origina una inflamación neurógena dolorosa dentro de la vasculatura meningea. Las variaciones hormonales, en particular las concentraciones de estrógenos, tienen una participación importante en el patrón de los ataques de migraña. La gran cantidad de mujeres, las migrañas coinciden con sus periodos menstruales. Los criterios de diagnóstico de migraña son dos: la migraña sin aura, que está caracterizada por cefalea pulsátil, que va a durar entre 1 a 2 días, acompañada por náuseas y vómitos, y van a tener una sensibilidad a la luz y al sonido. Tenemos la migraña con aura, que tiene síntomas similares, pero con la adición de síntomas visuales reversibles, que estos van a incluir características positivas, ya sea como luces parpadeantes o también características negativas como pérdida de la visión. Esto dura un periodo de 5 a 20 minutos y el fenómeno propiamente dicho dura de 5 minutos a 1 hora. La cefalea en racimos. Estas son relativamente raras y se presentan con mayor frecuencia en los hombres. Esta afección es un tipo de cefalea neurovascular primaria que incluye dolor intenso, insoportable y unilateral. Los mecanismos fisiopatológicos en racimo no se conocen del todo, aunque se ha notado que la herencia por medio de un gen autosómico dominante desempeña un papel en la patogenia de este tipo de cefalea. Los mecanismos fisiopatológicos más probables incluyen la interrelación de factores vasculares, neurógenos, metabólicos y humorales. El dolor relacionado con una cefalea en racimos es de inicio rápido y alcanza su punto más alto en aproximadamente de 10 a 15 minutos, con una duración de 15 a 180 minutos. La cefalea se relaciona frecuentemente con uno o más síntomas, como inquietud o agitación, enrojecimiento conjuntival, lagrimeo de un lado, edema de los párpados, congestión nasal, sudoración de la frente y de la cara. La cefalea de tipo tensional es la más frecuente. Pueden ser provocadas por difusión bucomandibular, estrés psicológico, ansiedad, depresión y estrés muscular. También puede ser resultado del abuso de analgésicos o cafeína. Estas se describen como dolor sordo y difuso que se presenta en una banda que rodea la cabeza y no se relacionan con náuseas y vómitos, ni empeoran con la actividad física. Pueden ser poco frecuentes, transitorias o crónicas. Este tipo de cefaleas responde mejor a técnicas no farmacológicas, como biorretroalimentación, masaje, acupuntura, relajación, imaginación y fisioterapia,
Los fármacos de elección para el tratamiento agudo de las cefaleas tensionales son los analgésicos, como el ácido acetil salicílico, el paracetamol y los AINE. La cefalea crónica diaria. El término cefalea crónica diaria se utiliza para hacer referencia a un grupo muy heterogéneo de cefalea, cuya característica común es la cronicidad. Cuando un paciente presenta cefalea al menos 15 días al mes durante un periodo de 6 meses, se la encuadra dentro de la entidad clínica conocida como cefalea crónica diaria. La prevalencia de esta enfermedad es alrededor de un 2 a 3%. La mayor parte de los casos proviene de cuadros de trastorno de cefalea que inicialmente fueron episódicas y al menos del 20% puede considerarse como cefalea desde su inicio. Los criterios diagnósticos de la cefalea crónica diaria se establecen de acuerdo con los siguientes parámetros. La frecuencia que debe presentarse al menos durante 15 días al mes. El tiempo de duración durante un periodo de 6 meses consecutivos. La ausencia de causa orgánica o estructural. El dolor de la articulación temporomandibular. La causa exactamente de este trastorno en una persona suele ser difícil de determinar. El dolor puede deberse a una combinación de factores como la genética, artritis o una lesión de la mandíbula. Algunas personas que tienen dolor en esta articulación también tienden a apretar o a rechinar los dientes, lo que se conoce como bruxismo, aunque muchas personas habitualmente aprietan o rechinan los dientes y nunca desarrollan trastornos de esta articulación. En la mayoría de los casos, el dolor y la incomodidad asociados con los trastornos de esta articulación son temporales y pueden aliviarse con atención autoadministrada o tratamientos no quirúrgicos. La cirugía suele ser el último recurso después de que las medidas conservadoras han fallado, pero algunas personas con trastornos de la articulación temporomandibular pueden beneficiarse de algunos tratamientos quirúrgicos. Dolor en niños. El dolor es una sensación subjetiva, difícilmente mensurable, especialmente en lactantes y niños pequeños que no se expresan de forma verbal. Pese a la dificultad, es fundamental tener un método para cuantificar y medir el dolor, ya que su evaluación permite una planificación terapéutica racional. Entre los métodos tenemos algunos como ser las fichas, la escala analógica visual y termómetro del dolor y la escala facial del dolor. El dolor en los adultos mayores. La presencia de dolor es frecuente en adultos mayores. Diferentes estudios reportan cifras de prevalencia que van desde 25 hasta el 88% en sujetos mayores de 65 años, lo cual es aproximadamente el doble que en pacientes más jóvenes. La prevalencia aumenta conforme avanza la edad, es mayor en las mujeres y en aquellos con baja escolaridad. Se ha encontrado una asociación importante entre el dolor y algunas de las enfermedades más frecuentes en los adultos mayores, como son las enfermedades articulares, cardiopatía isquémica, el cáncer, las neuropatías y la fractura. También se ha encontrado que el dolor se asocia con la presencia de otras condiciones frecuentes durante el envejecimiento, como son el deterioro cognitivo, los trastornos del sueño, la disminución de la funcionalidad, la baja socialización, la depresión y el deseo de muerte. Mecanismo de producción de calor. El metabolismo es la fuente principal del organismo para la producción de calor o de termogénesis. Ocurre una elevación de 0,55 centígrados en la temperatura corporal por cada incremento del 7% en el metabolismo. Los neurotransmisores simpáticos, que se liberan cuando se requiere un aumento de la temperatura corporal, actúan a nivel celular para desplazar el metabolismo corporal hacia la producción de calor en vez de energía. Esta puede ser una de las razones por la que la fiebre causa sensaciones de debilidad y fatiga. Las acciones involuntarias finas pueden elevar de 3 a 5 veces la temperatura corporal. Los escalofríos inician por impulsos que provienen del hipotálamo a causa de un incremento de la temperatura corporal y mayor consumo de oxígeno. El primer cambio muscular que presenta con el estremecimiento es un incremento general del tono muscular al que consigue
al que sigue un temblor rítmico oscilatorio que implica un reflejo medular que controla el tono de los músculos. Mecanismos de la pérdida de calor. La mayoría de las pérdidas corporales de calor ocurren en la superficie cutánea, como calor proveniente de la sangre que se desplaza hacia la piel y desde ahí hacia el entorno circundante. Existe anastomosis arteriovenosas numerosas bajo la superficie cutánea que permite que la sangre pase de modo directo del sistema arterial al venoso. Tipo de pérdida de calor. Entre los tipos tenemos la radiación, que es la transferencia de calor por el aire o un vacío. Otros son las conducciones, que es la transferencia directa del calor de una molécula a otra. Otro tipo sería la convección, que es la transferencia de calor a través de la circulación de corrientes de aire. Y la última sería la evaporación, que implica el empleo de calor corporal para convertir el agua de piel en vapor de agua. Incluye la transpiración insensible y la diaforesis. La fiebre. La fiebre describe la elevación de la temperatura corporal que se debe a un desplazamiento del punto de referencia térmico del centro termorregulador del hipotálamo hacia valores superiores. La fiebre que es regulada por el hipotálamo no suele ser superior a 41 grados. Las temperaturas que superan ese nivel son el resultado de una actividad sobrepuesta como convulsiones o estados hipertérmicos. Los pirógenos son sustancias exógenas o endógenas que causan la fiebre. Los patrones de cambio de la temperatura en las personas con fiebre son variables. Estos patrones pueden describirse como intermitentes, remitentes, sostenidos o recurrentes. La mayoría de las enfermedades febriles se deben a infecciones frecuentes y son fáciles de diagnosticar. Los antipiréticos se utilizan con frecuencia para aliviar malestares de la fiebre y proteger órganos vulnerables. La hipotermia se define como una temperatura central rectal esofágica o timpánica menor a 35 grados Celsius. Y la hipertermia sería un incremento de la temperatura corporal que se ocurre sin que exista un cambio en el valor de referencia del centro termorregulador del hipotálamo. Eso sería todo. Muchas gracias.